Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a aprender ahora cómo hacer algunos trucos utilizando el modificador de lo que sería wave o ondas en inglés y lo que sería aplicarlo en diferentes tipos de recursos, ya sean objetos o para proyectos afines o solamente como arte conceptual. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para explicarlo, en primer principio lo que voy a hacer es que voy a aplicar lo que es un plano. Lo voy a escalar por 2 para verlo un poco más grande de esta manera. Me voy a ir aquí a la ventana de edición y dándole clic derecho en subdividir, voy a decir subdividirlo unas 80 veces de esta manera. Una vez que ya tengamos nuestro plano establecido, me voy aquí a la pestaña que dice modificadores y veremos que nos sale un submenú. En el submenú donde dice deformar, veremos que nos sale una cantidad de deformaciones ya preestablecidas en el programa. Y en el último veremos uno que dice wave. Vamos a darle clic izquierdo y si yo aprieto espacio, veremos que la animación base sería algo así como esto, que parece como un papel de hoja rebotando desde el centro. Ok, como principio podemos notar que, bueno, como el objeto está en el centro y su origen está justamente en el mismo centro de la mesa de trabajo, pues obviamente la onda vendría siendo justamente en el centro de lo que sería nuestro rebota de esta manera. Vemos que aquí tiene lo que sería el centro, vemos aquí, justamente aquí, y luego él va surgiendo conforme obviamente el tiempo va avanzando. Aquí el principio más importante que ustedes tienen que tener en cuenta es de dónde viene surgiendo la onda, que en este caso es el centro del objeto, y la fuerza obviamente junto con la velocidad de lo que sería el efecto de onda. Obviamente este objeto al ser inconsiderablemente pequeño, pues la onda obviamente por defecto vendría siendo más grande y casi no se notaría lo que sería una onda surgiendo desde su inicio. Para nosotros modificar esto tendremos entonces justamente en la pestaña de la parte derecha esta serie de valores que vemos aquí, que tengo estas pestañas, vendría siendo lo que sería de dónde viene la dirección de nuestra animación, si queremos que sea algo cíclico, o sea que sea constante, lo que es su punto de salida, la altura, el ancho, lo que vendría siendo la dispersión en altura en base al objeto, si queremos modificarlo en grupos y también lo que es la ubicación, si queremos que parta desde el centro, que es 0, 0, o en algún lateral del objeto, ya eso lo explicaremos adelante. Lo que vendría siendo el tiempo, o sea, si queremos que la onda quiero que se acabe hasta cierto fotograma, o si quiero que tenga resaltado, o la velocidad en sí. Y al final lo que es la textura. Bien, vamos a comenzar con la parte del principio. Lo que voy a explicarles es lo siguiente. Si ya vemos que aquí tiene desde el centro su animación, si yo activo o desactivo alguna de estas pestañas, por ejemplo X, en este caso la dejo habilitada, la animación vendría desde el eje X, que sería esta ordenada que tenemos aquí. Vemos que la animación per se viene como si la brisa soplara desde el X y va de un lado hacia el otro. Lo mismo pasaría si yo aplico en este caso lo que es la parte de Y. Viene toda la coordenada que es de Y, va de izquierda a derecha. Si yo desactivo ambos valores, veremos que el objeto pareciera como que rebotara, que no es per se una onda, sino algo así como una especie de rebote constante que tiene obviamente un valor de animación. En este caso los voy a animar nuevamente ambos. Si yo veo que aquí sale una pestaña que dice cíclico, le doy en clic izquierdo y solamente una animación constó, que en este caso tiene algo así como que solamente el rebote inicial y de ahí se queda exactamente donde está. Esta pestaña casi no la uso mucho, la verdad, pero también pueden animarla, es decir, si ustedes quieren que un rebote desde un keyframe en específico empiece a rebotar, le dan a lo que es el clic izquierdo en animación y nuevamente esperan a que el fotograma lo inicie de esta manera. Obviamente todo esto es un proceso y esto obviamente requiere un poco más de detalle, pero en efecto yo no lo utilizo mucho la verdad porque la animación es lo que yo estoy buscando.
Bien, una vez que ya tengamos ya esto comprendido, voy ahora a darle clic izquierdo, aquí cíclico, y aquí donde dice Along No Mars. Esto aquí en un plano no se nota mucho porque es una sola superficie de dos dimensiones, pero ahorita más adelante veremos en cómo podemos aplicarlo en otros objetos 3D. De momento lo voy a desactivar y aquí vendría siendo los tres valores que más vamos a utilizar al momento de aplicarlos dentro de nuestros objetos. Por ejemplo, aquí tengo lo que vendría siendo height, que es la altura. Si a este valor le doy un valor de 0.1, obviamente la altura del rebote ya no es tan grande como la teníamos anteriormente. Si esto le doy un valor de 1, veremos que ahora sí el rebote es mucho más exagerado, de esta manera. Bien, voy a darlo nuevamente donde estaba, 0.5. Esto donde dice weight vendría siendo como el ancho. Es decir, vemos que ahora, bueno, no sé si lo notan, aquí vemos que esta es como la división. Si este valor es muy pequeño, las ondas tienden a cerrarse mucho antes. Vemos que aquí pareciera que ahora la onda va a toda velocidad de esta manera. Obviamente si este valor lo doy un valor de 4, las ondas demorarían ahora mucho más entre espacios lo que es ese rebote, ¿no? Esto por lo general yo siempre tiendo a dejarlo en un valor de 1.5 o de 2 para que no sea tan grande. Obviamente dependiendo de lo que ustedes quieran lograr, pues obviamente eso lo dejo a consideración de cada uno. Y por último tendríamos haciendo lo que sería el narrowless. En esto se podría explicar más como el ancho de la onda en sí. Es decir, si vamos a darle, por ejemplo, un valor de 4, esto un valor de 1, ok. Si esto lo dejo aquí de esta manera, si esto yo le doy un valor mucho más alto, veremos que la onda es mucho más perfilada, quizás podría ser el término. Vemos que aquí la onda, aquí lo podemos ver mejor, vemos que la onda se estrecha. Y este valor por lo general siempre también lo dejo en un valor neutro como de un 2.5 o un 3, porque obviamente no quiero que se vea tan perfilada, salvo que ustedes quieran crear ese efecto o esa dinámica. Así que de momento lo voy a dejar en 2.5 de esta forma. Esto también lo voy a dejar en 3 o tal vez en 2 quizá. En 1 creo que en 1 funciona bien. Bien, una vez que ya tengamos ya estos principios ya entendidos, aquí donde dice Vertex Groups, esto tiende a referirse más a qué área del plano del objeto quiero que se anime. Esto por lo general no lo utilizo tampoco mucho. Esto puede que lo utilicemos para otro tutorial más adelante, pero de momento vamos a concentrarnos en los siguientes valores. Aquí vemos que tengo lo que sería Start Position. Esto se podría entender como la posición del origen en base a la onda, es decir, si 0, 0 representa el origen central de nuestro objeto, es decir, de lo que es este plano, si este valor yo le doy valor de 1 y otro valor de 1, pues vendrá desde el valor 1 a 1 en la escala del objeto, es decir, en este caso de X y de Y, que es un valor positivo. Vemos que ahora la onda viene desde un extremo de nuestro plano de esta manera. Esto obviamente se puede entender tanto de esta manera. Si esto yo le quiero dar, por ejemplo, un valor de -1, la onda vendría ahora desde el valor negativo de X, es decir, del lado izquierdo, como en un plano cartesiano. Y si esto yo le doy un valor de, por ejemplo, 0, vendría desde el punto 0 en relación a Y, es decir, desde el centro de nuestra línea. Esto se puede controlar de una forma un poco más sencilla aplicando el siguiente truco. Esto lo voy a dejar nuevamente en 0 y voy a dar clic Shift A y me voy aquí donde dice Empty, donde dice en Plain Access, que sería como el vacío básico. Ok, de esta manera voy a subirlo por sobre mi plano y con el cuentagotas voy a seleccionar para entonces poder modificar donde yo quiera que vaya la onda, es decir, puedo hacerlo justamente desde cualquier lado de esta manera. Y entonces ya podríamos entonces modificar la onda desde qué origen yo quiero que esté saliendo en referencia a mi objeto, que en este caso es el plano. Bien, otra vez, una vez que ya tengamos ya esta parte, ya esta base comprendida, la voy a colocar por aquí más o menos de esta manera para usarlo como en el ejemplo. Voy ahora aquí donde dice Time.
Time es como, por así decirlo, ya de forma directa, el tiempo que yo quiero que se aplique el efecto. Aquí tiene lo que es la vida, lo que es el punto de salida, lo que vendría siendo como la dispersión entre ondas y por último la velocidad. Por ejemplo, si este valor comienza de cero, es decir, desde el fotograma de inicio, veremos que se inicia desde el punto de partida de mi timeline. Si esto yo le doy un valor de 50, es decir, que comience en el fotograma 50, vamos a esperar hasta que llegue el fotograma 50 para empezar a animarse. Esto por lo general tampoco le doy un valor tal, siempre lo dejo en cero porque, bueno, al final lo que yo quiero es que se anime desde el inicio. Live vendría siendo como el tiempo que yo quiero que termine la animación. Por ejemplo, es todo lo contrario a offset. Por ejemplo, si yo esto lo dejo en cero y el programa entiende que yo no quiero que esto tenga una limitante y que siga constantemente hasta el final de mi timeline. Yo en este caso quiero que, por ejemplo, en 60, es decir, en el fotograma 60, veremos que hasta cuando llega en el fotograma 60 se apaga, por así decirlo, el modificador. Vemos que se baja lo que es el efecto hasta llegar a un valor cero. Esto por lo general también yo lo dejo en cero, no le doy mucho, no lo trastoco tanto, pero por lo menos es entendible que aquí es el punto de partida y aquí es el punto final si ustedes quieren darle algo así como una duración predeterminada en base a mi timeline. Tenemos damping. Damping es como una relación entre offset con live, algo así como el suavizado. Por ejemplo, si yo tengo un 30, si yo creo que comienzo desde el 30 y quiero que se acabe hasta el fotograma 100, veremos que si dejo este valor en 1, comienza casi de forma inmediata. Si este valor yo lo dejo en 100, veremos que ahora la onda es mucho más constante. Este valor por lo general casi no se nota mucho, y más cuando se trata, por ejemplo, de lo que es la entrada. Vemos que en la entrada casi no se nota, pero en la salida, si a nosotros le dimos un fotograma de 100 y llega hasta el fotograma 100, veremos que todavía sigue avanzando, pero el damping se encarga de que ese final sea como más suavizado. Algo así como un keyframe modificador dentro de nuestro plano o de nuestro objeto. Por lo general tampoco lo utilizo mucho porque al final, pues bueno, eso es lo que viene ya por defecto, así que lo voy a dejar nuevamente en 10. Y por último tendríamos lo que es la velocidad. La velocidad es el que más utilizo de todos estos valores, aparte de altura y de ancho, porque es el que me permite de forma más sencilla darle ese valor de velocidad. Vemos que si yo le doy un valor más bajo, la velocidad de mi onda se entiende que es un poco más lenta. Obviamente si le doy un valor de 1, por ejemplo, pues sería absolutamente rápido. Esto ya ustedes pueden determinar cómo quieren la velocidad de la onda. Por lo general, para el ejemplo que puse en pantalla, utilicé un valor de, no sé, tal vez un 0.1, de esta manera. Y entonces le di obviamente una textura que se las voy a dejar en la descripción para que ustedes las puedan descargar en Mega. El archivo lo voy a dejar exactamente como está en el video, por lo menos la textura. Y listo, ya con eso pues ya te quedaría solamente la parte de textura. Esto obviamente al ser una deformación podemos aplicarle una deformación en base a una imagen o a una textura que venga del programa. Por ejemplo, si yo le doy aquí a nuevo, veremos que, por así decirlo, el efecto como que desaparece. Pero porque obviamente no hemos modificado la textura. Aquí veremos que nos sale lo que ya sería, bueno, ya lo hemos visto anteriormente, lo que sería como un desplazamiento. Solo que en esta vez, en vez de aplicarse totalmente en todo el plano, se va a aplicar como en un efecto de onda. Para nosotros aplicarlo de la siguiente forma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es que me voy aquí a donde dice la textura, voy a abrir donde dice Magic, por ejemplo, y voy a darle Space. Veremos que la modificación no se aplica en todo mi plano, pero sí en el efecto de la onda. Es decir, cada valor que sea, como ya saben, blanco o de tono claro, se va a elevar en base al efecto de wave. Y la parte de lo que es valor en negro, en este caso lo que es la parte negativa de la onda, es decir, la parte más baja, no se va a ver reflejada en el efecto. Vamos a aplicarlo en Marble, por ejemplo. Vemos que aquí tenemos la textura.
Y aquí tenemos el modificador de envase al wave. Esto pues bueno, lo podemos modificar como cualquier textura. Podemos ir a alguno de estos parámetros e ir modificándolo. Ustedes ya, esto es cuestión de ustedes si quieren jugar un ratito con esto hasta llegar a un efecto predeterminado. Por lo general yo siempre tiendo a no tocar mucho la textura sabiendo que yo quiero, por ejemplo, un efecto de wave. Vamos a aquí quien dice marble, vamos a donde dice wood, por ejemplo. Mira este efecto que tengo aquí. Puedo hacerlo también en Voronoi. Como pueden ver, todo esto y cada uno de estos valores ustedes pueden ir modificándolos a gusto. Esto al final cada uno puede ir viendo más o menos cómo queda el efecto. Y obviamente con el empty, con el empty puedo modificar de donde yo quiero que venga el origen de mi valor, ¿no? Si yo quiero que venga del centro, voy a apretar Shift S, donde dice Select to Cursor para que se coloque en todo el centro. Y aquí pues podemos modificar el valor 0.1 para que no sea tan alto. Y la textura pues bueno, podemos ir viendo cómo va quedando de esta manera. Y bueno, ya en pantalla les voy a dejar las texturas que utilicé para cada uno de los efectos que vieron en pantalla. Por lo menos aunque sea lo que es la parte más fuerte y lo que es la parte más persistente del modificador. Si ustedes quieren darle un poco más de suavidad al asunto, yo le voy a colocar un modificador de Subdivision Surface en la parte de abajo y un Shade Smooth. Lo que vamos a tener primero es lo siguiente. En este caso tengo lo que es un pez de esta manera. Yo esto lo importé aquí de Blender Kit, o ustedes pueden importar cualquiera que ustedes tengan, más o menos una malla más o menos así deformable de esta manera o compleja para poder aplicarle el efecto. Bien, me voy aquí seleccionando nuestro pez, voy a obtener lo que sería el modificador de wave, y si le doy play veremos que en efecto tendría lo que sería esta animación. Aquí tendríamos el primer problema, y es que para los que vimos el tutorial anterior o ya lo han aplicado anteriormente, el origen de lo que sería esta onda, voy a pasar a sólido para poder verlo bien, es desde el centro de nuestra geometría. Podemos ver que es algo así como el plano del video anterior, viene desde el centro, no viene desde la cabeza hacia la cola como por lo general uno esperaría en la animación de forma correcta. Para nosotros modificar esto hay una forma muy sencilla de hacerlo. Lo que voy a hacer es lo siguiente: me voy a ir a la opción de edición de objeto y seleccionando, apretando A, toda la malla de nuestro pez. Voy a apretar G y en base a la dirección que yo tenga mi objeto, en lo que vendría siendo de esta manera, voy a colocar mi origen más o menos por aquí, de esta manera. Cosa que ahora el origen de la geometría no está, voy a apagar un momento el modificador para verlo bien, no está en el centro de mi objeto, sino en la cabeza, que es de donde viene el movimiento del aleteo de mi pez en este caso. Entonces si yo aprieto Space, voy a encender el efecto nuevamente. Ahora el efecto viene en sí, ahora sí, en la cabeza de mi pez de esta manera. Esto aquí de momento todavía se ve un poco raro porque obviamente no le hemos modificado ciertos parámetros para crear lo que sería la animación de forma correcta. Es decir, que venga un poco más tenue de este lado y que se refuerce hacia el extremo de la cola del pez. Para modificarlo lo que voy a hacer es que me voy aquí donde dice en Hake y voy a darle un valor más bajo de 0.2, tal vez de esta manera, quizás más bajo, 0.1. Esto obviamente es a gusto de ustedes, tal vez un valor incluso más bajo, 0.035, algo más o menos así. Pero en este caso, en vez de darle al tamaño de la onda, quiero ahora darle también la constancia de que la onda se nota que parezca como si fuera un pez en movimiento. Por ejemplo, si esto lo vuelvo a dar nuevamente en 0.1 y esto le doy un valor más grande o más pequeño, en todo caso 0.1, casi no se nota. Voy a darle un valor más ancho todavía.
1.5 y esto le voy a dar un valor de 1. Ahora sí tendría lo que sería este efecto, como que ahora sí la cabeza predomina y la cola empieza a moverse de acuerdo a lo que sería el parámetro de lo que es el movimiento del pez. Eso también podemos usarlo un poquito con lo que es la parte de time. Voy a darle donde dice velocidad, voy a darle en 0.12 para que el movimiento no sea tan grande. De esta manera. Vemos que aquí la cabeza se mueve un poco raro. Voy a posicionarlo apretando Tab nuevamente. Voy a colocarlo en todo el extremo del pez de esta manera. Creo que ahora sí se mueve mejor. Sí, ahora sí se mueve un poco mejor. Y de esta manera tendríamos lo que sería el efecto como de un pez nadando en la superficie, ¿no?, del agua. De esta manera. Esto tal vez en 0.1, un poco más fuerte para que se note un poco más. Y así tendríamos entonces el primer ejemplo aplicado en el programa. Vamos ahora a donde dice lo que es el corazón. El corazón, al ser un objeto que tiene muchas más mallas, vemos que aquí tiene una cantidad enorme de complejidad de mallas. Este también lo descargué de Blender Kit. Yo en este caso pues veo que tengo una cantidad enorme de malla y una cantidad enorme de vértices, de bordes, de uniones de puntos, etcétera. Obviamente va a ser un poco más complejo de animar. Sabemos que el corazón pues bueno tiene lo que son los movimientos, un movimiento orgánico por así decirlo, viene desde el centro y va hacia las venas. Para nosotros aplicar el modificador lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy aquí donde dice deformar en Wave. Si yo aprieto espacio, veremos que bueno que me pasa algo como esto. Obviamente no es el movimiento correcto del corazón, pero ya por lo menos sabemos que tenemos el principio de que él viene a partir del origen, que en este caso sería el punto de mi centro. Esto para modificarlo, en vez de mover la malla de mi corazón, en este caso, voy a utilizar un empty. Voy a apretar Shift A, me voy aquí donde dice empty. Y aquí veremos que tengo lo que sería mi vacío, mi capa de mi objeto vacío. Y voy a posicionarlo más o menos en esta ubicación, de esta forma. Cosa que si yo me voy a donde dice Start Position y con el cuentagotas podré seleccionar entonces el empty de esta manera. Ok, vemos que bueno, en efecto no pasa ninguna animación porque hay que encender el modificador y veremos que ahora sí tengo algo un poco más correcto, lo que sería la animación en sí de mi corazón, pero veo que todavía tiene como ese movimiento extraño dentro del objeto. Entonces, para nosotros corregir esto, vamos a aplicar donde dice Along Normals. Este Along Normals es algo así como una extensión de que todas las capas van a interactuarse en base al modificador. Es decir, antes, apagando esto, el modificador interactuaba esto o entendía esto como un plano o un objeto sin geometría compleja. Es decir, el corazón, pues bueno, al final rodea y cierra la malla en varios vértices. En este caso, como no es un plano, voy a aplicar Along Normals y veremos que ahora el modificador se extiende no de forma como un plano, sino como una especie de amalgama que cubre todos los planos, por así decirlo, todos los vértices. Obviamente veo que aquí está muy exagerado lo que es el palpitar del objeto. Entonces para yo modificar esto, lo que voy a hacer es que voy a quitarle un poco el valor, tal vez un 0.1 de esta manera. Y recuerden que con el empty pueden modificar de dónde quieren que venga el origen. Obviamente si lo colocamos arriba, el origen va a ser más fuerte y acá va a ser un poco más bajo. Pero esto obviamente como el corazón no late desde abajo, digo desde arriba, pues obviamente colocaremos el empty de esta manera. Cosa que las venas serían como el valor más tenue, por así decirlo, a la hora de aplicarse la fuerza de la onda. Y aquí entonces ya sería cuestión de ustedes jugar un poquito. Por ejemplo, tal vez si esto lo doy a 1.1 quizá, creo que es muy rápido. 1.5,
0.2. Ustedes vayan jugando con lo que son estos valores, tal vez dándole un poquito más bajo, quizá más fuerte. Esto, bueno, al final de cuentas lo que importa es que la animación tenga esta congruencia. Obviamente ustedes pueden ir jugando con la posición del empty. Yo lo voy a dejar aquí de momento. Y aquí tendríamos entonces lo que sería el segundo ejemplo. Recuerden que ustedes también tienen el modificador de time y con esto lo pueden modificar la velocidad del pulso que tendremos aquí. Obviamente, bueno, como no quiero que vaya tan lento, pues lo dejo de esta manera. Y bien, ya para ir entonces con el último ejemplo, que sería la bandera, ya tenemos un video en el canal que explica cómo yo hago que la bandera ondee con físicas. Pero lo malo de esa técnica es que consume muchos recursos de lo que sería la computadora. Para nosotros liberar eso y para lograr un efecto más sencillo, por así decirlo, voy a aplicarle el modificador de Wave. Veremos que aquí tengo el modificador en función, pero obviamente parte del centro. Ya sabemos que esto podemos arreglarlo con un empty o bien solamente aplicándole lo que es la posición de mi malla. Por ejemplo, si yo muevo esto hasta el otro extremo de esta manera, por aquí, vemos que ahora la onda viene desde este punto de lo que sería mi objeto. Pero aquí tenemos algo raro. La bandera sí en efecto está ondeando. Veo que si incluso yo desactivo el nodo de Y, veremos que aquí hay una onda en base al eje de X solamente, pero veo que está como muy estática, no tiene una animación como que si pareciera que tuviera un viento o deformación del aire. Para yo modificar esto, me voy aquí donde dice textura, ya abriendo el modificador de textura. Aquí entonces voy a seleccionar, por ejemplo, tal vez su marble, de esta manera, o quizá me vaya donde dice clouds. Creo que con clouds queda mejor, y voy a darle una escala mayor de esta manera para así crear como esa especie como de deformación. Creo que lo pueden llegar a ver, que tiene una deformación así considerable de esta forma. Y voy a extender dicha deformación, obviamente regresando al modificador de Wave. Para eso lo que voy a hacer es que me voy aquí donde dice en 0.2 tal vez. No, creo que esto lo voy a dejar tal como está. Este valor que tengo aquí voy a darle una extensión. E igualmente voy a hacer lo propio con este que dice narrowless, que recuerden que es el ancho de mi onda. Y aquí pues entonces ya será cuestión de hacerlo en base al gusto de cada quien. Por ejemplo, voy a darle un poco menos de valor y tengo algo más o menos como esto. Y entonces ya será cuestión si ustedes quieren jugar con la velocidad, si quieren que vaya un poco más lento, pueden darle un poco más lento de esta manera. Y listo, ya entonces tendríamos la animación de lo que sería el objeto en sí, que en este caso es la bandera, que vemos que tiene como una especie de ruido desde el centro y va formándose alrededor de todo nuestra malla. Y nada chicos, sería todo por el video tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar el archivo blend con los modificadores desactivados para que ustedes lo puedan hacer por su cuenta. Y con eso me despido del video tutorial. Un saludo chicos, recuerden suscribirse y comentar. Cualquier consulta lo pueden dejar en la caja de comentarios. Hasta pronto.